sé que tú sientes este amor igual que yo. Cadenitas de amor, lo que el mundo necesita, que esté lleno de sonrisas y que haga latir tu corazón. Cadenitas de amor, en la vida hay que ser amable, sentimiento inexplicable. Hoy te invito a cantar, cantar conmigo. Hola a toda esta hermosa comunidad bondadosa de la Fundación BIK. Mi nombre es Yael Toledo, soy terapeuta sistémica, familiar y de pareja, y estoy acá reunida con un panel de mujeres que no se los puedo describir. Cada una de ellas nos va a llevar por un camino maravilloso de cómo por medio de sus trabajos impactan la vida de tantos, por medio de historias llenas de bondad, cómo la bondad por medio de toda su sabiduría nos ayuda a sentirnos mejor, a tener mejores relaciones, a poder vivir una vida mucho más plena, llena de amor y de felicidad. O sea, señoras hermosas, estoy feliz de estar con cada una de ustedes porque quiero recordarles que estamos pasando por momentos difíciles, momentos con mucho dolor, momentos de mucho cambio y mucha transición y mucha transformación, que hay veces nos lleva a perdernos, ¿no es cierto? Es como que en esos momentos donde quién soy, quién quiero ser, en dónde estoy, cómo continúo, y hoy juntas vamos a unir nuestro amor, nuestra bondad, nuestra sabiduría y nuestra experiencia en poder darle un granito de bondad a todas esas personas que nos siguen hoy para que logren aplicar todas esas herramientas terapéuticas en cada uno de sus momentos de vida, en cada uno de sus relaciones. Señoras hermosas, hoy les presento a la primera integrante de este panel, Fortuna Ludmir. Feliz de estar aquí contigo. Fortuna es abogada, emprendedora social, y ella es la directora de la Fundación BIK, quien desde BIK junto a su equipo lidera una hermosa y valiosa labor de salud mental a través de las historias de bondad. Y bueno, qué feliz estar contigo, Mónica, y finalmente conocernos frente a frente. Mónica Castro es psicóloga, psicoterapeuta psicoanalítica, especialista en niños y adultos, con amplia experiencia social en poblaciones vulnerables, directora del programa de biblioterapia BIK, una técnica que utiliza el poder de la literatura para enseñar bondad y así luchar contra la violencia social. Y bueno, mi amiga, hermosa, compañera del alma, aquí tengo el honor de compartir este espacio contigo, Pilar Sordo. Ella es una reconocida autora, psicóloga, mujer con el corazón más grande que conozco en el mundo, quien a través de su visión nos ayudará a conectar con valiosos conceptos y respuestas a problemas que nos enseñan hoy más que nunca que la bondad es parte de quien somos en el día a día. Bueno, señoras, Fortu, quiero empezar contigo. Que cuentes un poco qué es la bondad desde la Fundación BIK, de este modelo BIK. Cuéntanos un poco. Gracias, Yael. Gracias por estar aquí conmigo, con todas nosotras. Gracias a todas. Hola a toda esta comunidad preciosa, bondadosa. Y bueno, para nosotros la bondad es un concepto tan sencillo que a veces resulta difícil de comprender y explicar y valorar. Pero la verdad es que la bondad es una filosofía de vida que nos está comprobado que produce bienestar, produce salud y produce paz, produce mejores relaciones sociales. Y desde ese punto de vista quería aclararles que la bondad nosotros la tratamos como un concepto sumamente amplio que involucra el amor, involucra la empatía, la compasión, la generosidad, la gratitud, la honestidad. Y en esa línea ética de valores, el concepto que creemos que más se ajusta al concepto de bondad es el de compasión. ¿Y por qué el de compasión? Ustedes me dirán, no, pero víctima, ¿qué es eso de compasión? No, cero víctima. La compasión, como la entendemos y como se estudia, digamos, académicamente, emocionalmente, la compasión es la suma de empatía más acción. Y esa justamente es la diferencia de la empatía con la compasión. Porque la empatía es sentir como el otro, pero la compasión implica un paso más allá. Y para nosotros la bondad no es solamente pensar bondadosamente o amorosamente, ese es el primer paso, sentir y pensar,
pero el segundo paso es actuar. Entonces, para nosotros, en resumen, la bondad es empatía más acción, es un sentir como el otro, pero también es un resultado o un resultado que puede ser, parecer muy chiquito, pero tiene consecuencias enormes en nosotros mismos y en los demás. Luego también quería, ¿Puedo? permíteme, sí, 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 Pilar. no, que solo quería agregar algo que a mí me parece que no deja de ser importante dentro de este proceso de hablar de la bondad, y que es que así como ciertos sectores de la sociedad se adueñan de ciertos términos, como que siento que la bondad se adueñó como que se espiritualizó la bondad. Entonces pareciera ser que termina un valor religioso. Y creo que esa es una de las grandes dificultades que tenemos, primero para decir, porque nos cuesta mucho decir, yo soy buena, yo soy noble. Yo creo que tenemos un problemón social con eso. No es algo que sea fácil de verbalizar. Y eso tiene que ver con la espiritualización del concepto. Entonces, me parece maravilloso que se humanice el concepto, que se haga carne y que de una u otra manera nos hagamos cargo de la oportunidad maravillosa que todos tenemos de ser buenos, digamos, no solamente los creyentes. Pilar, no sabes cómo te agradezco el comentario porque ese es ha sido el mayor problema que hemos tenido en la fundación para poder explicar la importancia de los programas y de la misión, porque claro, nosotros nos enfrentábamos a esto todos los días y la gente nos miraba como, ay, qué lindo ser bueno, ¿no? Pero yo necesito comer, necesito estudiar y bueno, anda reza, ¿no? Anda reza, qué bonito, qué espiritual, pero no le daban la importancia social, académica, científica, sociológica que este concepto tiene. Entonces, hilando desde tu comentario, quiero simplemente esbozar, mencionar que la bondad a nivel sociológico es una herramienta de cohesión social y es un arma de resiliencia como sociedad, porque la bondad nos trae el concepto de compasión uno con el otro, solidaridad a nivel social, y no somos más, o sea, no somos, al final no sobrevivimos los más fuertes, sino los que mejores relaciones sociales tenemos. Así que la bondad a nivel sociológico es la goma que nos une como comunidad, es una herramienta de cohesión social y de resiliencia. Son más fuertes las sociedades que son más resilientes y más solidarias. Y así podemos vencer la adversidad como grupo humano, como nación, como país, como mundo. Llevándolo al área ya neurocientífica, y no voy a ahondar en eso porque no es mi especialidad, pero está comprobado que produce bienestar y que produce paz, porque hay todo un movimiento neurocientífico, o sea, neuroquímico en nuestros organismos que se produce en las personas, tanto que realizan un acto de bondad como que las que lo reciben y las que lo presencian. Así que un acto de bondad tiene consecuencias en triples y de ahí se multiplica. Y por último, y ahí está la base de la misión de nosotros, que decimos, bueno, la bondad es una herramienta de pacificación, porque a la hora de que estos cambios se producen y se baja, por ejemplo, el cortisol y se sube la oxitocina, somos más felices, somos más pacíficos y somos menos agresivos. Así que bueno, ese tema lo voy a dejar para Yael, que es la especialista, pero quería solamente delinearlo y concluir con una línea muy importante a nivel humanizar este concepto, que es que la bondad es una habilidad. Y en tanto que es una habilidad, es enseñable y es aprendible. Nosotros todos nacemos con... Yo también quería interrumpir ahí un momento porque es importante entender que la Fundación BICA tiene un proyecto muy importante. No es solamente traer conciencia de lo que es la bondad, porque hoy vemos en las redes sociales esta cantidad de memes que dicen, sé feliz, quiérete, ayuda al otro, pero la dificultad que yo más encuentro es el cómo.
¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo se ayuda al otro? ¿Cómo logro producir esta oxitocina y bajar el cortisol? ¿Cómo puedo ser bondadoso? Ese cómo que veí que logra proveer herramientas del cómo, de este proceso, que es igual de importante al resultado de lograr generar bondad, compartir con otros, ser feliz, ¿no es cierto? Compartir esa felicidad, pero el proceso es igual de importante a ese resultado. Y en ese proceso es donde mucha gente se pierde, donde el espiritualismo que hablaba Pili al principio es donde sobretoma este proceso, cuando lo que hace VIK, que es hermoso, es el cómo, por medio de las historias bondadosas, por medio de la biblioterapia. Son herramientas de cómo tú puedes lograr generar un poco más de esta serotonina y oxitocina y poder conectar. Correcto. Sí, en realidad, simplemente para señalar un puntito en la misma línea, se trata de transformar los vínculos, ¿no? Y alejarlos del maltrato, alejarlos de la desvalorización, del desamor, y generar vínculos que apuesten o que impliquen una apuesta basada en el reconocimiento, el respeto y la aceptación de la pluralidad y las diferencias que habitan en cada uno de nosotros y entre nosotros. VIK pretende generar un espacio donde justamente se puedan desarrollar vínculos mucho más saludables que nos permitan desde esa salud mental brindar solidaridad, empatía, gratitud hacia los demás, ¿no? Porque todos realmente siempre tenemos algo que dar. Estemos donde estemos, en la situación en la que nos haya tocado vivir, siempre hay algo importante que nosotros podemos dar al otro, ¿no? Ok. Mónica, me encanta eso, y la parte de los vínculos es tan importante explicarla. Y siguiendo un poco ese hilo, voy a empezar con la primera pregunta. Y esta pregunta es hacia Pilar. Y la pregunta es, en tu opinión, ¿cuáles son los orígenes emocionales de las conductas violentas? Ay, es tan compleja. Si yo tuviera esa respuesta, estaría en otro lugar en este minuto. Me parece tan difícil, es tan multifacético, tiene tantas entradas esa pregunta. Desde que te puedo decir que la causa de la violencia es la falta de amor en la sociedad, hasta criterios de inequidad e injusticia social que se van perpetuando en modelos económicos y políticos que a lo largo del tiempo la gente ya termina por no soportarlos, digamos. Creo que la violencia además tiene una cosa que tiene relación con lo que yo decía en un momento, que es que la violencia tiene buen rating. La violencia tiene un refuerzo y tiene buena prensa, tiene mucha cobertura, es muy rentable ser violento, porque me ven, porque obtengo reconocimiento, porque soy importante dentro de mi comunidad, porque la gente me tiene miedo, porque adquiero poder, por un montón de cosas. Ser noble es un muy mal negocio social, aparentemente. Es algo que ocurre más bien en el silencio, en la prudencia, en esta sensación de ocultar determinadas cosas mías, donde yo no voy a contar si te ayudé, porque eso es mal visto, de quedar callada y no decir que te ayudé, donde estamos llenos de mandatos y de paradigmas que nos hacen quedarnos callados sobre lo bueno, porque además decir lo bueno da miedo. O sea, decir yo soy feliz me asusta porque todo el mundo me dice que lo bueno dura poco. Entonces mejor me guardo. Si decir lo noble y meter dentro de la escuela patrones que eduquen en la bondad y por lo tanto en la no violencia, implica trabajar primero con el grupo de maestros de ese colegio, implica impregnar al grupo directivo de escuela de que se va a reforzar en esa escuela la conducta positiva y no la negativa, como es lo que de una u otra manera hemos venido haciéndolo. Es crear vínculos dentro de esa escuela donde el decir quiero, el decir soy noble, el decir te ayudo, tenga un refuerzo social.
Porque si el único que tiene refuerzo social es el que hace bullying, porque mandan a llamar a los papás, porque se hace un consejo de profesores, porque entonces se sigue manteniendo la observación como sociedad hacia la conducta negativa. Y yo creo que la inequidad, la injusticia, falta de oportunidades, el silencio obligado de millones de conductas propias, privadas, y el no cultivo de entender que además noble es un trabajo muy complicado. Es como que la gente, Fortu lo decía recién, es como anda y reza y sé noble. O sea, ser noble es un trabajo, perdónenme la palabra, pero jodido a morir. O sea, tratar de ser una buena persona es un tremendo desafío, digamos. No es algo que pareciera ser que viene en los poros. Hay que trabajar la bondad. Entonces, creo que hay que crear pautas de educación emocional, de cultura psicológica en relación a lo positivo, que todavía nos falta mucho en la sociedad. Correcto. Pili, y sabes que para agregar a lo que tú estabas diciendo cuando decías que que la violencia tiene mucha propaganda, el silencio también tiene mucha propaganda. Guarda, entre más guardas, eres mejor, entre más te sacrificas, eres mejor, ¿no es cierto? Entonces esos dos opuestos tienen tanta propaganda que el de la mitad, que quiere de pronto lograr ser noble, tener un balance y generar bondad, se pierde. Absolutamente. Sí, es que no tiene el refuerzo de lo negativo. Y eso tiene que ver con una dificultad emocional muy brutal, porque llorar no se puede, porque tiene que ver con una definición de fortaleza absolutamente puesta en el aguantar más que en el expresar. Reírse demasiado tampoco, porque es un signo de superficialidad o inmadurez. Decir que estoy asustada tampoco, porque eso significa en algún punto cobarde. Entonces, de las 4 emociones básicas más primarias, ¿no? La única que me queda como legítimamente posible de ser expresada es la rabia. Y desde ahí tiene todo un refuerzo que hace que incluso se vuelva esa emoción la catalizadora de un montón de procesos sociales, porque las otras emociones no están o no pueden ser expresadas. Totalmente, Pilar, totalmente. Moni, tú ibas a decir algo. Sí, mira, tus palabras me han evocado una experiencia continua que tengo como terapeuta de niños en mis encuentros con las instituciones escolares, ¿no? En donde muchas veces efectivamente el colegio tiene que lidiar con temas de bullying escolar, y es bastante chocante y poco alentador encontrarnos con que por falta de recursos, porque en realidad esto es un tema que se trabaja mucho a nivel publicitario, pero con muy poca mirada hacia adentro, ¿no? Las instituciones se encuentran con este niño que bulea, que además muchas veces el bullying también adquiere una connotación que se aplica a casi todo, cuando tiene características muy específicas, pero sobre todo frente a cualquier situación de maltrato, las instituciones escolares, por una falta de, no necesariamente de comprensión, sino quizá de incorporación de una teoría de bondad y de buen trato, terminan institucionalizando el bullying, pero ahora a nivel de los profesores frente a los niños. Entonces la situación que se inició como una problemática entre niños termina convirtiéndose en una relación de un mayor abuso, porque ahora es representada por la escuela frente a un niño que definitivamente, como tú muy bien lo indicas, quizá está buscando atención frente a esta respuesta, frente a esta falta frente a este desamor que siente y que encuentra en esa actitud violenta un refuerzo. Entonces, qué peligroso y cuánto cuidado tenemos que hacer para educar a estas instituciones que tienen que lidiar con tanto nivel de violencia a nivel de sus alumnos, y que por el momento, en muchas ocasiones, terminan solo institucionalizando la violencia como una manera del ¿no? Y ahí entras en un círculo de a ver quién es más fuerte, y así todos salimos perdiendo. Y esa es la triste realidad en muchos colegios públicos y privados hoy en día. Qué fuerte. Y creo que ahí... Así es. Es un tema muy fuerte, sí, complejo. Es muy complejo, y creo que ahí volvemos al inicio de todo y afirmamos que la violencia no se puede combatir con más violencia en ningún nivel, y que tenemos que empezar a tomar decisiones desde el amor.
Y eso es lo que estamos tratando de construir. Gracias por ese hermoso mensaje. Y ahorita quisiera ir a donde Mónica y muero por escuchar la respuesta a esta pregunta, porque quiero que me cuentes desde tu experiencia, ¿cómo nos podrías explicar la relación entre la bondad y las historias? Quiero que, a ver si nos puedes mencionar un poco una historia de bondad que hayas tenido algún tipo de experiencia con ella. No sé, cuéntame un poquito, que esta parte creo que ha sido la base de lo que es BIK, ha sido un proyecto tan hermoso. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, en realidad, si nos ponemos a pensar, todas vivimos y crecemos gracias y con las historias, ¿no? Historias que primero son, nos son otorgadas por otros, pueden ser los papás, la familia más amplia, la religión, el colegio, y todas estas instituciones y personas nos regalan sus propias historias, ¿no? A través de mitos, leyendas, cuentos, fábulas, en fin. Pero son historias muy importantes porque nos van a narrar una manera de ver el mundo, ¿no? Quiénes somos, cómo es la ley, ¿no? Si es amorosa y firme o si es más bien sádica y perversa, cómo está bien disfrutar, cómo no está permitido, hasta el punto de cómo debemos sentirnos en nuestro cuerpo, ¿no? Que estamos habitados por una sexualidad. Entonces, todas estas historias que nos son regaladas desde fuera, ¿no? Y que vamos haciendo propias, nos van a dar información súper importante acerca de cómo eres tú, y en esto estamos en el campo de la identidad individual, cómo es ese otro que es distinto de ti, y aquí estamos en el campo de la alteridad, ¿no? Y cómo transitamos de un yo o de un tú hacia un nosotros, ¿no? Ya con sentimientos de pertenencia social y hablando en este punto más de una identidad comunitaria. Entonces, cuando compartimos historias, a mí me gusta que estamos un poquito construyendo lo que viene a ser el lazo social, ¿no? Entonces, con las historias y con nuestro psiquismo ocurren dos momentos o dos movimientos muy interesantes. Por un lado, vamos incorporando todas estas historias brindadas desde afuera y que vamos incorporando y haciendo propias, y por el otro lado aprendemos a contar nuestras propias historias y nos volvemos autor de las mismas, ¿no? Y a mí me gustaría, no sé, a la gente que nos va a escuchar, que nos pueda escribir, no sé qué les parece la idea, que nos compartan un poco sus propias historias, ¿no? Que nos las escriban para poder leerlas, ¿no? Una de esas historias mágicas que nos acompañan, por ejemplo, en la infancia, cuando nos morimos de miedo y estamos, no sé, quizá una noche sin poder dormir, o esperando en la sala, ¿no? En la sala a este dentista o doctor que nos aterroriza, ¿no? Cuando somos tan chicos y a veces cuando no lo somos tanto, ¿no? O cuando estamos aburridos y viene esta persona significativa a contarnos algo y a llevarnos a algún viaje muy lejos de las cuatro paredes, por ejemplo, las que ahora habitamos, ¿o no? O por ejemplo en la adolescencia, cuando tenemos dolor porque quizá peleamos con una amiga o rompimos con un enamorado, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado? Y de pronto viene mamá, papá, ¿no? Una figura sustituta y amorosa que se sienta con nosotros y nos trae historias de consuelo, amor, alivio, ¿no? Y en este sentido, a mí, por ejemplo, hoy en día me resulta imposible no recordar estos momentos bondadosos de mi abuela Lucila, hoy de 102 años, que me contaba historias a la hora en que no quería comer cuando era pequeña, o el cuento de la ratita sabia inventado por mi papá en tardes aburridas de invierno. Y bueno, ¿quién no ha tenido las historias sutiles de sexualidad dadas muchas veces por sus mamás, ¿no? Entonces, todas esas historias las atesoro al día de hoy como testimonios de amor. Y creo que todas tenemos muchas de esas historias y por eso invito a la gente que nos escucha para que pueda compartir las suyas, ¿no? Y bueno, y nosotros poder conocer un poquito más de ellos mismos, ¿no? Quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasa? Sí, por supuesto. Quería hacerte una pregunta. Porque
es muy lindo todas estas historias de amor y de alegría que nos inventaban nuestras abuelas y nuestros padres que traen tanta bondad hoy en día. Pero yo he encontrado un fenómeno muy interesante y es que al compartir historias que de pronto no tienen tanto amor, ni tanta bondad, ni tanta libertad, sino de pronto un poco de dolor, le permite a esa persona que la escucha sentirse identificado, sentirse que no está solo, que no es el único que ha pasado por eso, generando bondad, amor y conexión por medio del dolor también. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, en realidad, a veces las historias son plurisemánticas, es decir, tienen una cantidad de significaciones múltiples y depende un poco en qué momento la lee la persona y qué sentimiento está experimentando en ese momento. Yo no creo en la felicidad tóxica, no creo en que tengamos que ponernos este semblante de todos somos felices. Creo que las historias justamente, y por eso decía, nos pueden ayudar cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos dolor. Y bueno, y lo mejor que nos puede pasar es un poco lo que yo he explicado, que es el escenario positivo de encontrarnos con historias bondadosas. Pero a veces ocurre el escenario opuesto, ¿no? Y en la línea de lo que dice Pilar, nos encontramos más bien con historias violentas, de desvalorización, de abandono, historias que no nos sostienen, que nos dan ansiedad, ¿no? O temor, que nos aíslan, que nos hace sentir que el otro es peligroso, que la autoridad no es algo confiable, que no nos va a proteger, que no nos va a cuidar. Historias que hablan fundamentalmente de que las relaciones tienen que ser de maltrato, porque solamente hay dos opciones, ¿no? De vinculación. O dominas, dañas y anulas al otro, o el otro te extingue, ¿no? Y aquí el impacto y las consecuencias de estas historias que son portadoras, ¿no? de tanta violencia, de tanta intimidación, tienen pues un efecto súper dañino a nivel de la salud mental, tanto pública como personal, ¿no? Porque, y esta para mí es la clave, esta es mi frase, ¿no? Mi frase, cuando me encuentro con los cuentacuentos, que ahora les voy a comentar nuestra experiencia Vic, ¿no? Pero para mí, y esto es central, somos la historia que contamos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces es básico hacernos constantemente preguntas como ¿cómo es tu historia? ¿Cómo te la cuentas? ¿Cómo la escuchas? ¿No? La respuesta es vital, pero la buena noticia, porque a veces nos contamos historias muy feitas de nosotros mismos cuando tenemos dañada la autoestima, etcétera, es que esta es una pregunta que podemos hacérnoslas una y mil veces, ¿no? Porque en realidad pensamos en Vic que somos un relato que está en escritura continua, ¿no? Y que podemos reescribir en las heridas nuevas historias de amor. Y eso es lo que hacemos en Vic, ¿no? Si me pides compartir un poquito así brevemente qué es lo que hacemos con Fortu y con un equipo de profesionales maravillosos, es eso, tenemos un programa de biblioterapia que, digamos, damos, ¿no? Brindamos, realizamos en un albergue de niñas vulnerables, perdón, en donde vamos, bueno, hasta antes de la pandemia íbamos todos los lunes, ¿no? Y ahora este programa sigue con una nueva versión virtual llamada Yo te leo, yo te quiero, que es un programa que pueden visitarlos a través de la plataforma Vic, pero que se basa en tres cosas fundamentales, ¿no? Primero, los cuentos narrados, es decir, la literatura a través de cuentos narrados. Un segundo punto, nos basamos en cuentacuentos, que son personas maravillosas que hemos capacitado en el arte de contar historias, en el arte también hemos creado una técnica propia, ¿no, Fortu? Con recursos de mindfulness para conectarlas a las niñas más con estas historias que se narran. Y luego la presencia de una psicóloga, que en este caso de la biblioterapia Vic, en este albergue soy yo, que me encargo del cierre emocional y que se trata justamente de explorar todos los sentimientos y todas las emociones que los cuentos han despertado, porque ha habido una identificación, y esto es súper interesante,
de las niñas con los diferentes personajes y con la trama del cuento, ¿no? Entonces, en este cierre emocional, plasmamos a través de diferentes materiales, podemos usar plastilina, telas, globos, hojas, ¿no? Y transformamos ese cuento en emociones, ¿no? Y en una experiencia emocional distinta, ¿no? Y aquí vuelvo al tema de los vínculos, donde a través del cuentacuentos, de la psicóloga y del ambiente que se genera, construimos una experiencia emocional nueva, ¿no? Donde el reconocimiento, el amor y el sentirse valiosos es parte fundamental. Y así generamos un sentimiento de pertenencia y de cohesión social. Ahora, para terminar con esta experiencia tan linda que ya tiene ya más de 2 años y medio, ¿no? Y que, bueno, seguirá, esperemos, Dios mediante, muchos años más, con la colaboración de todos nosotros y de todos los que nos escuchan. Si me dijeran cuáles son los 3 objetivos que hemos alcanzado en estos 2 años y medio con este grupo de niñas de este albergue, yo les diría que son básicamente 3. Un primero, que está en relación a lo que ha comentado Pilar, ha habido una disminución significativa de las conductas violentas, ¿no? Es increíble cómo ha aumentado la de estas niñas por expresar sus emociones, ya sean amorosas o conflictivas. Entonces ya hay un pase más a la palabra que al acto, ¿no? Eso es un primer elemento que se ha observado, ¿no? Y que ha disminuido enormemente las peleas, las discusiones, el griterío y la forma de lidiar con sus conflictos y con el amor. Un segundo punto importante ha sido que hemos podido generar un placer por la lectura en ellas, ¿no? Por los libros. Y ha aumentado su hábito lector. A veces yo ya llego a la biblioteca, una de las 3 que hemos construido para ellas, y las encuentro leyendo su libro, ¿no? De manera espontánea, ¿no? Y nos ven y se les abre los ojitos, cuando antes, tengo que decirles la verdad, las primeras veces que llegué me corría, ¿no? ¡Ay, un libro! Ya hicimos la tarea, Mónica, por favor, ya hicimos la tarea, estamos cansados. Entonces, ha sido un cambio súper, la verdad, lindo y conmovedor, ¿no? Y el tercer punto importante es que tienen más confianza en el entorno, ¿no? Porque saben que ahora los vínculos no solamente son generadores de sufrimientos y de maltratos, sino que también pueden ser portadores, y lo son en VIC, de esperanza y de amor. Bueno, yo ya he hablado mucho, así que, por favor, las dejo a ustedes. Mónica, gracias. Mónica, te toca a ti preguntar la próxima pregunta. Sí, tienes razón. ¿La tienes ahí contigo? Sí, por supuesto. A ver, Yael. Fortu mencionó el tema de la bondad, ¿cierto? Y nos habló de la bondad como una actividad cerebral que nos produce mucho bienestar. Yo sé que tú eres una capa en todo el tema de las neurociencias, que me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con nuestros cerebros cuando experimentamos vivencias de bondad? Moni, gracias por lo de capa. Me subiste el ego como así a millón. Gracias. A ver, empecemos del por qué para mí la parte neuroemocional siempre ha sido tan fascinante. Es un mundo en el que me entro y me pierdo, porque yo empecé mi carrera terapéutica trabajando con niños con autismo severo, autismo. Y era muy interesante cómo entender sus comportamientos, de dónde venían sin ellos tener el lenguaje de decirme, me comporto así por esta manera, o esto es lo que quiero, o esto es lo que necesito. Entonces empecé a buscar esas relaciones de cómo nuestro cuerpo y nuestra mente conectaban para poder generar estos comportamientos, que al final no somos así porque sí, no reaccionamos así porque sí, no tomamos decisiones así porque sí, siempre hay algo debajo o detrás de nosotros que nos influencia o nos empuja a actuar de esa manera. Se convirtió en que el cerebro y el cuerpo se conectan por calles. Yo los llamo las calles principales, donde subimos y bajamos información, subimos y bajamos información. Pero hay momentos en la vida que pasamos por situaciones difíciles. Pueden ser trauma, pueden ser miedos, pueden ser dificultades que
cambian la manera en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Y estas calles se llenan de huecos. Entonces, cuando hay huecos en estas calles, el cerebro le dice al cuerpo, hey, te estoy mandando un poco de ayuda para que funciones. El cuerpo te dice, no la recibo, no la recibo. El cuerpo empieza a funcionar solito. Entonces hay una desconexión de nuestro cerebro y nuestro cuerpo y empezamos a generar todos estos mecanismos de defensa que desarrollamos para sobrevivir, porque no tenemos el apoyo del cerebro para funcionar. ¿Qué hace los actos de bondad? ¿No es cierto? Que yo hablo ahorita un poquitico de esta parte de no es solamente el resultado que es generar esta bondad, es el proceso que nos lleva a poder generar esta bondad. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien que está un poco perdido, que no se halla, que no sabe cómo generar esa bondad o cómo recuperar un poco de paz interior o ese camino que de pronto no lo encuentra, no lo halla o no lo identifica, yo siempre los llevo a sus cerebros. Les digo, vengan, nos va a llevar una aventura cerebral. Entonces yo los camino por detrás de la oreja, donde por aquí está la amígdala, pues yo le digo, tóquense por ahí un huesito, que detrás de ese huesito, por ahí debe estar, no estoy segura, pero por ahí debe estar la amígdala, que es donde producimos todas nuestras emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder activar esta amígdala y generar un poco más de emociones que nos permitan sentir? Porque no es solamente felicidad o tristeza, es permitirnos sentir todo. Tristeza, felicidad, frustración, miedo, rabia, es sentir, al final es una emoción. Entonces, la bondad nos permite, al hacer un acto de bondad, no altera, es activa una región del cerebro que se encarga del placer, ¿no es cierto? Y al activar ese placer te permite querer hacer más y querer funcionar. Por ejemplo, esto es una técnica que yo uso mucho en mi práctica, cuando trabajo con personas que están pasando por dificultades o teniendo síntomas depresivos o un poco de síntomas de ansiedad, yo les mando tareas de generar acción y ayudar a otros para poder generar más bondad, para que esa bondad les active esa región adentro de sus cerebros que se encarga un poco de ese placer y esas ganas de sentir y poderle dar a la amígdala un poquitico más de, hey, amígdala, cálmate, no todo es peligro, está bien estar bien, para poder seguir ayudando y cambiando otras vidas. Entonces, ese es un poco lo que la bondad hace, venirnos a como una explosión adentro de nuestro cerebro de ¡pum! Serotonina, ¡pum! Oxitocina, que para mí la oxitocina es mi neurotransmitter, no sé cómo se diga en español, discúlpenme, es mi favorito. Neurotransmisor. Neurotransmisor. La oxitocina, yo la llamo el osito, es como un osito cariñosito, de esos que no les tocaba el estómago y salía como un arcoíris. Sí, esa es la oxitocina, porque te dan ganas de conectar, de abrazar, de amar cuando estás tan desconectado y tan perdido contigo mismo. Entonces, para mí, los actos de bondad, no necesariamente la bondad al final, sino los actos de bondad son los que llevan a llenar un poco de cemento estas calles que se han llenado de huecos emocionales para poder permitir este flujo de trabajo cerebral con el cuerpo y permitirnos conectar y seguir para adelante. Pero es muy importante que nos demos una pauta de darle de darle un momento la importancia a la salud mental y entender que no es tan sencillo como hoy voy a ayudar y se acabaron mis problemas. Es un proceso que tiene que ser acompañado, la salud mental es real, así que es muy importante que demos esa pauta y demos ese camino de que no es, dale, tú puedes y lo lograste, que es un trabajo mucho más interno acompañado de guía para poder lograr esas conexiones. Dale, Pili hermosa, perdóname. No. Sí, que quería complementar lo que tú estabas diciendo y que en el fondo para que esas carreteras, digamos, se hagan más sanas y más fluidas, hay que trabajar muchísimo. Yo creo que sobre todo en el mundo latino hay que ir como sacando barreras de esa carretera, como peajes, digamos, que tenemos que pagar cada vez que queremos avanzar. Y que en el fondo son como los mandatos, ¿no? El silencio es un mandato, el entender que la bondad no es una meta, sino que es un paso, tiene que ver con el camino, igual que la felicidad no es una meta, es un camino, es un día a día, es un paso a paso. Entonces, creo que
que como vuelvo a ratificar, que ser noble es un tremendo trabajo y que no se desvalorice como tal, sino que se entienda como un trabajo de vida, como una decisión, como una opción también. Por lo tanto, por supuesto, se puede aprender, como decía Fortu. Creo que tenemos que entrenar en la bondad. Creo que eso es un tremendo desafío cultural que tenemos que sacar de lo espiritual y empezar a entender que la bondad es una habilidad necesaria de entrenar cotidianamente. Eso me encanta, Pili, y me encanta lo de los peajes, porque dice tanto, o sea, tenemos tantos peajes, tan caros, o sea, hay que bajarlos y bajar ese precio demasiado caro. Bueno, señoras, la próxima pregunta es a Fortuna. Fortu, esto creo que es una pregunta que me parece maravillosa en este tema y es, ¿podemos enseñar la bondad? ¿Es algo que se puede hacer? Sí, y no lo digo yo. Lo dice Siegel, que es un psicólogo muy famoso. Él justamente postula y muchos otros, por supuesto, que la bondad, en tanto es una habilidad, es enseñable y que además, si es enseñada masivamente, puede cambiar el destino de la sociedad. Así que el reto bastante ambicioso para nosotros es empezar esta revolución de bondad y pensamos que esta revolución empieza en uno mismo y en cosas tan elementales que a veces ni siquiera nos hemos puesto a pensar. No nos hemos puesto a pensar cómo somos tan poco bondadosos con nosotros mismos primero. Y aquí quiero traerles una figura, me he inspirado en la carretera de Yael para traerles gráficamente al mundo y a ustedes dentro de ese mundo como circulitos concéntricos. Entonces, en la mitad, en el centro, en el corazón de ese universo, está cada uno de nosotros. Y luego nos vamos ampliando. Entonces, en el lugar más cercano vamos a tener a nuestros seres queridos, nuestros amigos más queridos, luego a nuestros vecinos o nuestros colegas, y así vamos creciendo el círculo hasta que llegamos a los extraños, los desconocidos, las poblaciones lejanas. En tanto que nosotros podamos desarrollar la empatía por preocuparnos y sentir activamente preocupación y sentimientos por las vidas de nosotros mismos y las personas que nos rodean en ese orden, porque está claro, no puedo empezar a ser bondadoso con los niños de África si yo en mi casa tengo situaciones que resolver. Ahora, eso tampoco quiere decir que no puedo ser bondadoso porque tengo situaciones que resolver. Es un balance, pero vamos caminando. Como que tenemos que empezar por nuestros propios corazones primero. Y no quiero parecer romántica, es verdad. Yo, por ejemplo, les traigo un modesto ejemplo de vida. Yo he sido una persona muy perfeccionista toda mi vida. Y yo estaba muy orgullosa de ser perfeccionista. La verdad, hasta que me encontré con este proyecto y lo primero que hice fue autoanalizarme. Y cuando tú te autoanalizas y estás abierta a reconocer tus carencias y tus errores, porque, ok, yo dirijo una fundación que promueve la bondad. Eso no quiere decir que yo sea la bondad en persona. Es una decisión de tratar de ser lo más noble posible, tratar de inspirar el cambio más noble posible, pero eso no me encasilla a mí en ser perfecta y perfectamente noble. Entonces, desde ya les digo, yo no soy esa persona perfectamente noble. Yo empecé este proyecto porque obviamente tenía muchas carencias en estos temas. Obviamente, como todos, seguramente, hemos vivido algún caso de violencia cercana, ya sea bullying, otro tipo de violencia social, y una de las violencias más silenciosas que creo que nosotros vivimos, y no voy a hablar de las violencias así muy serias a nivel social, que son terribles y que obviamente condenamos, es la violencia propia. Imagínense ustedes vivir con una cabeza que te dice, no está bien, no eres suficiente, todavía puedes perfeccionar, trabaja 3 horas más, baja 3 kilos más, vístete mejor, estudia más, prepárate más. Eso es, hasta cierto punto es saludable. Llega un punto que cuando nos estamos demandando tanto, estamos siendo violentos con nosotros mismos. Entonces, en mi caso, y lo comparto con humildad y con
con vulnerabilidad, aprender a lidiar con la perfección fue el primer reto que asumí con este proyecto. Y en ese sentido les digo que hoy siento que me he relajado más, que me he comprendido más, que me he escuchado más y que está bien no ser perfecto, que ser perfecto está mal, realmente está mal. Es mucha demanda. No existe la perfección, nunca va a existir, nunca la vamos a alcanzar y va a ser una tortura. Entonces, desde ahí les digo que viene el tema que traje a colación cuando empezó esta charla sobre la definición que yo considero más acertada de bondad. Para nosotros la bondad es ser compasivo y esa compasión tiene que empezar con nosotros mismos. Y ahí viene el término que se llama autocompasión. Y ahí tenemos un trabajo gigante por hacer, porque la gente cuando lo escucha dice, eres la víctima, te estás haciendo la sufrida. ¿Qué es eso de la autocompasión? No, señores, la autocompasión es ser empático y asumir que vamos a actuar al respecto con nosotros mismos. Es querernos, es cuidarnos, es muy cercano, está basado en el amor propio y en ese sentido escucharnos a nosotros mismos y generar un cambio en nosotros también genera un cambio en los demás. En mi caso, por ejemplo, en mis hijos, en mi familia y, aunque no lo crean, en mi equipo de trabajo. Porque trabajar con un jefe que es tan demandante, tan perfeccionista, es lo peor que te puede pasar. Ya no te hablo de la mamá. Y yo de verdad hace unos años asumí que era muy perfeccionista y que no quería bajar estos modelos a la sociedad, ni a mis seres queridos, ni a mi equipo de trabajo, porque a mí me habían hecho daño y porque yo sentía que era muy dañino. Entonces, bueno, les dejo como tarea, de alguna manera, pensar qué podrían mejorar primero ustedes con ustedes mismos para tratarse bien, para llenarse de amor y para desde ahí poder dar y bajar modelos más saludables, más agradables de vida, porque de eso se trata, de vivir más agradablemente, con más amor. Y ahí le quiero hacer una pregunta a todas estas mujeres hermosas y valiosas para que me pongan ejemplos de cómo podríamos enseñar bondad desde, por ejemplo, la escuela, la sociedad y la familia, ¿no? Entonces, les cedo la palabra en el orden que quieran para ver cómo podemos bajar a tierra la enseñanza de bondad. Bueno, yo quiero opinar, porque además sé que el tiempo está llegando justo, brevemente y decir que la mejor forma de educar en bondad es siendo noble, digamos. O sea, yo creo en el poder del testimonio, no en el discurso, sino en la acción. Y creo que así como uno tiene que reconocer sombras o vulnerabilidades, también es súper bueno reconocer luces. Y creo que hay una frase que me gusta que dice que este mundo no está mal por los malos, sino que por el silencio de los buenos. Y creo que el silencio de no decir, de no sentirme orgullosa de mis trabajos internos y no ser capaz de decir, yo soy una persona noble y trabajo todos los días por ser una persona noble. Eso no quiere decir que no tenga días malos, que no tenga oscuridades y que no me tenga que enfrentar con ellas. Pero creo que así como la nobleza se educa en el testimonio, también creo que se educa en el orgullo de sentirse noble, en el placer de conectarse con eso y no tener ni pudor, ni vergüenza, ni ninguno de estos peajes sociales que de alguna manera no nos permiten el poder tomar contacto con eso. Totalmente de acuerdo, Pilar. Soy noble. Digamos todas eso, por favor. Obvio, ¿por qué no? Obvio. Con lo que cuesta ser noble para que más encima uno se lo quede callado, lo encuentro terrible. Totalmente de acuerdo. Mónica, ¿qué opinas tú? ¿Cómo puedes bajar este modelo? ¿Cómo nos puedes dar una herramienta para enseñar bondad? Bueno, en realidad son muchas, ¿no? Desde el ejemplo, como bien lo ha, y desde el testimonio, como bien lo ha señalado Pilar, creo que
a nivel de familia, a nivel de sociedad, es necesario enseñar en nuestras casas, con nuestros hijos, en las escuelas, con los profes, en la sociedad, a través de talleres y experiencias, ¿no? de inclusión y de conocimiento de toda esta pluralidad que conforma la sociedad, a aperturarnos, ¿no? Tener experiencias de apertura y valoración frente a lo plural, a lo distinto, a lo heterogéneo, porque solamente así vamos a evadir y a no crear discursos sociales que vayan en favor de la discriminación, en favor de la exclusión. Promover realmente un conocimiento de ese otro, que puede ser de ese otro que es distinto a mí, a nivel individual, a nivel de comunidades, y que formamos todos juntos, esto que decía, ¿no? Parte de nosotros que ahora somos un país, ¿no? En realidad tememos, y esto es importantísimo, ¿no? Tememos lo que no conocemos y desvalorizamos aquello que no sabemos escuchar, ¿no? Entonces creo que es central promover en todas las esferas en las cuales participamos un pensamiento reflexivo y crítico en donde cada quien desde el lugar de donde esté pueda ser empático con el sufrimiento del otro, pueda ser empático efectivamente con nuestro propio sufrimiento y podamos sostenernos juntos construyendo un tejido social que pueda ser menos violento y más amoroso, ¿no? Que sea rico vivir en donde vivimos, y eso porque es una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, ¿no? Así que, Moni, ahí por te ahí quiero comentar algo. Sí. Justamente hay un estudio sobre los efectos que tiene leer Harry Potter en los niños en Inglaterra, y comprobaron, imagínense este dato, que luego de leer Harry Potter los niños eran más inclusivos y más tolerantes hacia los inmigrantes. Así que, bueno, ahí les dejo un claro ejemplo de cómo la literatura puede tener un impacto en la bondad de las personas, en el tema de la inclusividad y la aceptación. Y bueno, Yael, cuéntanos, ¿cómo te parece a ti que podríamos bajar enseñanza de bondad, modelar enseñanza de bondad desde tu punto de vista? Wow, de verdad que escucharlas me recuerda lo importante de la compasión, lo importante de esa comunicación con nosotras mismas, que Fortu, tu historia es algo que en algún momento todas las hemos vivido, ¿cierto? En algún momento hemos optado por usar el perfeccionismo para protegernos del peligro o para protegernos de fallar. Pero hoy me encanta lo que Pilar nos dice, es que nos recordemos hoy que somos bondadosas, que somos nobles, que hacemos el bien, que hay veces se nos olvida de verdad reconocer todas esas cosas fabulosas que hacemos todos los días. Pero de verdad, gracias por tanto valor y gracias por un espacio de tanto crecimiento, porque nos hace pensar de verdad qué tanto aplicamos lo que decimos. Pero bueno, ahora me toca a mí responder esta pregunta maravillosa, y es cómo la bondad, ¿cómo cambiaría si aplicáramos esta bondad en las familias? Y me parece un espacio hermoso para recordarles de que de pronto crecemos en estas familias donde tú tienes que ser y tienes que seguir unos mandatos muy rígidos. Para tú llegar a ser parte de esta familia y ser amado y ser aceptado, tú tienes que ser tal persona, actuar de tal manera, responder de tal manera, relacionarse de tal manera. Pero ¿qué pasa si adentro hay un conflicto con esa persona que estás teniendo que ser? ¿Quién yo quiero ser versus quién tengo que ser? Y ahí es la mejor manera de utilizar la bondad en la casa, porque para mí no es lo que yo quiero de mis hijos, es qué quieren ellos y cómo yo lograr ser un vehículo para que ellos puedan lograr sus metas y sus sueños. Para mí esa es una de las hermosas maneras de poder aplicar la bondad en la casa. Otra, que es una de mis favoritas, es la parte de la inteligencia emocional. Es por medio de la bondad y el amor permitirle a otros sentir tristeza, dolor, alegría, felicidad, rabia, y que tengan un espacio seguro donde puedan venir a decirte, me siento incómodo con esto, me siento cómoda con esto, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces es poder por medio de la bondad generar conversaciones que permitan
a cada uno de estos miembros familiares crecer y ser. ¿Ok? Y bueno, Me señoras. encantó la frase de Mónica de que nos asusta lo que no conocemos y valorizamos lo que no queremos escuchar. Me encantó, me quedo con esa frase. La voy a anotar, no tengo lápiz ahora, pero la voy a anotar después. Y bueno, y que bondad es compasión más acción, también me parece importante. Gracias por la invitación. No, yo las invito a ser parte, son parte de este movimiento, a ser activistas de la bondad y a trascender fronteras, promoviendo este concepto y este modelo de vida, porque al final es una filosofía de vida que te da mucha paz y que podría ser una herramienta justamente de salud, no solamente mental, sino también física. Las invito a seguir dialogando, a seguir promoviendo y a ser parte siempre con el corazón abiertos de par en par para recibir feedback, sugerencias y formar parte de esta cadena. Qué conversación, qué hora, qué contenido tan transformador. Hoy quiero darle las gracias a Pili, a Moni y a Fortu por haber sido parte de este espacio tan enriquecedor. Gracias por abrir sus corazones, contar esas historias y llenarnos de herramientas para poder lograr conectarnos más con ese ser lleno de paz por medio de los actos de bondad. Gracias, mil gracias. Hoy quiero retarlas a las tres a que continuemos con esta filosofía de vida en donde el permitirnos ser, el conectar, el amar, el usar la compasión hacia otros y hacia uno mismo se vuelva parte de quien somos y poder lograr regar por todo el mundo esta maravillosa herramienta que es poder lograr generar bondad en ti y en otros. Gracias por su tiempo, gracias a todos ustedes, los seguidores de esta fundación BIK, que de verdad nos ayudan a cambiar vidas a diario. Gracias a ustedes por su apoyo y por ser parte de esta hora. Somos honradas de poder haber tocado un poquitico de cada uno de sus corazones. A todos ustedes que nos están viendo ahora, sí, para ti la lucha contra la violencia y la cultura de la bondad son esenciales. Te invito a apoyarnos donando un sol para la Fundación BIK, para que pueda brindar programas y historias de bondad a muchas niñas en alto riesgo y apoyarnos a poder combatir la violencia y generar muchísima más bondad por todo el mundo, a generar mucha más bondad por todo el mundo. Te invito hoy, solo con un sol, apóyanos a cambiar muchas más vidas. Chao. Un abrazo. Chao, mujeres maravillosas. Abrazo. Les mando un beso grande y un abrazo. Feliz de haber estado con ustedes. Que tengan un hermoso día.